Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta mañana, como pueden ver aquí detrás, en esta pizarrita, dice, como los de Berea. Bueno, me disculpan la letra, porque yo no tengo una letra bonita que digamos. La esposa mía, si le digo, también me dice lo mismo, así que no hay problema. Lo importante es que se entiende lo que dice ahí, ¿verdad? Todos pueden ver lo que ahí dice. Dice, como los de Berea. Vamos a ver qué significado tiene eso, como los de Berea. Quiero que ustedes abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y del versículo 1 en adelante estaremos estudiando y conociendo una historia muy hermosa, muy interesante, muy aleccionadora. Y es una historia que tiene que ver con el apóstol Pablo y Silas, dos guerreros de Cristo, dos soldados de Cristo, que iban de ciudad en ciudad. ¿Y qué iban haciendo ellos? ¿Haciendo cuentos? No, ellos iban predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Vamos a ver qué le pasa, qué le ocurre a Pablo y Silas en dos ciudades. Estaremos viendo primero lo que les sucede a ellos en Tesalónica y luego veremos lo que más nos interesa, lo que pasa con ellos en la ciudad de Berea. Entonces, vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 en adelante para que sepamos de qué se trata todo. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como ustedes entienden, ustedes saben que ellos iban predicando en las sinagogas, porque en las sinagogas se reunían los judíos para obedecer la ley. Entonces los apóstoles aprovechaban, y los evangelistas, predicadores, aprovechaban para ir a ese lugar y donde estaba toda la gente allí concentrada, predicar el evangelio. Bien, dice, y Pablo, como acostumbraba, es decir, que ya él tenía la costumbre de hacer eso, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fíjense, iba a discutir con ellos, a enseñarles, a llevarles la contraria, porque ellos decían una cosa, pero Pablo, amparándose en las escrituras y en la verdad de Dios, entonces discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Fíjense en qué se amparaba Pablo. Aquí lo dice muy claro, que se amparaba en las escrituras. Dice exponiendo por medio de las escrituras. Cuando aquí vemos las escrituras, ¿saben ustedes a cuáles escrituras se está refiriendo? A las escrituras del Viejo Testamento. Eso era lo que ellos tenían en ese entonces. Y ustedes saben que en el Viejo Testamento, en todos esos libros, lo que se habla es de Cristo y de su iglesia. Entonces, lo que Pablo estaba predicando acerca de Jesús, que era el Cristo y que era necesario que padeciera y resucitara de los muertos, y como dice aquí, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Todo eso, toda esa nueva enseñanza, el apóstol Pablo se amparaba en las escrituras, porque las escrituras hablaban o hablan de Cristo. Y dice el 4, y algunos de ellos creyeron. Fíjense, yo quiero que tomen nota. Ellos están en Tesalónica, están en esa ciudad, y dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. O sea, aquellos que creyeron se juntaron con ellos dos. Y de los griegos piadosos, gran número. Es decir, que también obedecieron mucha gente, aunque no eran judíos. Los judíos, algunos, pero de los griegos piadosos muchos, y mujeres nobles, no pocas. Eso te parece a que muchas veces yo le digo a ustedes, bueno, las mujeres como que le están ganando el terreno a los hombres. Aquí, en la iglesia de Cristo, el mayor porcentaje de los miembros son las mujeres, las guerreras. O sea, habemos pocos hombres. Y también vemos también en muchas otras congregaciones, y a través de las reflexiones y los cursos bíblicos, si yo me pongo a contar en los cursos bíblicos cuántas mujeres hay, cuántos hombres, la mayoría son mujeres también. Es que las mujeres están buscando ahora mismo más de Dios que muchos hombres. Entonces aquí un gran número también de mujeres nobles, de mujeres buenas, obedecieron. Continúa este relato en el 5. Entonces los judíos que no creían, que era la mayoría, estamos en Tesalónica,
los judíos que no creían, teniendo celos, se metieron en celo de una vez, porque esta gente estaban allí practicando la ley, estaban en la sinagoga y ellos confiaban en la ley de Moisés. Pero viene el apóstol Pablo y amparándose en todos esos escritos, esas escrituras, le está explicando a ellos la nueva enseñanza, que Cristo está cumpliendo las escrituras. Y como algunos obedecieron, y muchos griegos piadosos, y no pocas mujeres nobles, ellos entraron en celo, porque estaba teniendo efecto el mensaje de la predicación del evangelio, estaba teniendo efecto en muchos de ellos, y esto les trajo celos. Bien, hermanos. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, gente que no tiene nada que hacer, hombres que no tenían nada que hacer, gente vaga. Entonces dice, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Oigan bien, buscaron y armaron una turba para alborotar a la ciudad. Se llenaron de odio contra estos dos predicadores, contra Pablo y Silas, que solo andaban predicando el evangelio. Dice, y asaltando la casa de Jasón, que era la casa donde ellos estaban morando, procuraban sacarlos al pueblo para hacerles daño, incluso hasta para matarlos, porque los primeros cristianos, como decíamos hace un rato, había que ser valiente para ser cristiano, porque estaban bajo persecución y los perseguían hasta matarlos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Eso quiere decir que ya ellos habían oído sobre los cristianos, hablar de los cristianos, pero oye cómo se expresaban: ah, no, estos son de los que trastornan el mundo entero. Y yo dije, déjame ver cómo uno puede más o menos esta palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de trastornar, estamos hablando de agitar, de perturbar, o sea, gente que alborota. Entonces estaba diciendo, estas son las gentes que están alborotando, que están agitando el mundo entero. Es decir, estaban hablando mal en Tesalónica. La mayoría de los judíos estaban hablando mal de estos dos siervos de Dios. Pues bien, pero no hallándolos, oigan bien lo que dice el 6, continúen leyendo conmigo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es decir, hermanos, que ellos estaban buscando todas las maneras, todas las formas para poner en mala, como decimos los dominicanos, a Pablo y a Silas. Si no les era posible ponerlo en mala con los judíos, entonces lo que ellos estaban tratando por todos los medios era de ponerlos en mala con las autoridades romanas. Pero buscar la manera para que de alguna forma ellos dos salieran perjudicados. Y alborotaron al pueblo. Esta gente no era fácil, oigan bien, en Tesalónica. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Fíjense, de la ciudad de Tesalónica a la ciudad de Berea había unos 80 kilómetros. Entonces en la noche tuvieron que huir. El apóstol Pablo y Silas, estos dos siervos de Dios, tuvieron que huir. ¿Y qué piensan ustedes? Ah, no, ellos debieron actuar, ¿no? Porque estamos amparados por el poder de Dios. Vamos a enfrentarnos a estas personas. No, ellos no hicieron eso, porque ellos siguieron una enseñanza que les dio Jesús en Mateo 10:23. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Es decir, que ellos hicieron el trabajo en la ciudad de Tesalónica y
huyeron y llegaron hasta Berea. Así, unos 80 kilómetros estaba esa otra ciudad. Entonces, yo quiero que nosotros leamos ahora el versículo 11 que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, los judíos que estaban en Berea, o sea, en esta ciudad, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estamos viendo una gran diferencia, ¿verdad?, entre los habitantes de Tesalónica, entre los judíos de Tesalónica en esa sinagoga, y los judíos de la sinagoga en la ciudad de Berea. Estamos viendo algo muy diferente, porque allá en Tesalónica empezaron a acusar a Pablo y a Silas de que alborotaban, de que trastornaban el mundo, y empezaron a perseguirlos, queriendo hasta matarlos. Entonces tuvieron que salir huyendo de esa ciudad, aunque allá algunos creyeron, recuerden, y también muchos griegos piadosos y no pocas mujeres nobles. O sea, hicieron un buen trabajo, se predicó el evangelio y hubo fruto allí en Tesalónica, pero la mayoría de los judíos lo persiguieron, no recibieron la palabra, como está ocurriendo aquí cuando leemos el verso 11, que ellos se fueron en la noche huyendo y llegaron a Berea, a 80 kilómetros de Tesalónica, y estando allá, en vez de ellos desanimarse, en vez de ellos sentirse tristes o acobardados, ¿qué hicieron? Siguieron predicando el evangelio, porque una vez fueron a la sinagoga de allá, de Berea, y siguieron predicando el mensaje. Ahora, como nosotros leímos el versículo 11, yo quisiera que ustedes me dijeran a mí, cuando ellos llegaron a Berea, los que estaban en Berea le dijeron: oye, qué maravilloso, qué gran orador, qué buen predicador. Eso fue lo que le dijeron la gente en Berea a Pablo y a Silas. ¿O qué creen ustedes? O le dijeron: a mí no me gusta nada de lo que tú hablas, ni la forma en que tú te expresas. Eso fue lo que leímos nosotros en el versículo 11. No, ninguna de las dos cosas, hermano. Ellos no dijeron nada de eso. Aquí nosotros vamos a abrir un paréntesis después que leamos el versículo 12 y el versículo 13. El versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Vamos a pedirle al hermanito Ryan que entre para que mamá te atienda ya, como ella y yo hablamos, y una medicina y algo que ella va a hacer, para que, porque la brisa te está haciendo daño. Entonces, les voy a leer de nuevo el 12 y el 13. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta gente no tuvo suficiente persiguiendo, atacando y haciéndole daño a los hermanos allá en Tesalónica, sino que recorrieron los mismos 80 kilómetros que salieron huyendo Pablo y Silas, los recorrieron ellos atrás para seguir la persecución. Hermanos, eso nos enseña a nosotros que cuando predicamos el evangelio puro, el evangelio verdadero, siempre vamos a tener persecución. La iglesia de Cristo aquí en Muñoz tiene persecución, pero es porque nosotros predicamos la palabra de Dios tal como está escrita. Nosotros no la alteramos, no la cambiamos. Predicamos una sana doctrina. Y cuando predicamos una sana doctrina en medio de un mundo religioso dividido, con enseñanzas tan disímiles de lo que enseña la palabra de Dios, entonces viene la persecución. Aquí yo quiero abrir un paréntesis para que hagamos una reflexión en base a lo que hemos leído hasta ahora. Y vamos a observar la reacción de los de Tesalónica, que persiguen a estos dos hermanos 80 kilómetros más allá y se trasladan entonces hasta esta ciudad de Berea. Entonces, observando esa reacción de los de Tesalónica, que rechazaban la palabra de Dios, que se llenaron de odio, y viendo entonces a los de Berea, que ellos sí reciben la palabra y la escudriñan, entonces podemos sacar aquí una lección que se parece a la parábola del sembrador, porque la misma palabra
que llevó Pablo a la sinagoga que estaba en Tesalónica es la misma palabra que le llevó a la sinagoga que estaba en Berea, ¿cierto? Entonces, pero la reacción no fue igual. La reacción no fue igual, porque en Tesalónica los rechazaron y se llenaron de odio y los persiguieron y los querían matar. Y sin embargo, cuando llegaron a Berea, estos hombres de allá, entonces recibieron esa palabra con solicitud, o sea, con entusiasmo, con interés, y le pusieron atención, pero con una actitud que es la que vamos a aprender en esta mañana como lo más importante. Tenemos que ser como los de Berea, porque ellos ponen atención a esa palabra que el apóstol Pablo les llevó, pero hacían algo que comprobaban si lo que Pablo y Silas estaban enseñando era verdad. ¿Y de qué manera ellos comprobaban esto? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero mientras tanto, en la reflexión, viendo esta situación, que vemos a esta gente, cómo recibieron a Pablo y Silas en Tesalónica y cómo lo recibieron en Berea, y lo relacionamos con la parábola del sembrador. Ahora, de ahí se desprende una pregunta. Y yo le doy una pregunta a ustedes. ¿Por qué algunas personas responden al evangelio y otras no? Buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué cuando predicamos la palabra, cuando andamos anunciando el evangelio, algunas personas responden y otras no? ¿A qué se debe eso, hermanos? Eso se debe simplemente a la disposición del corazón. Hay corazones que están dispuestos a obedecer y hay corazones que no están dispuestos a obedecer. Los de Tesalónica eran los que no querían recibir la palabra, no querían obedecer. Sin embargo, los de Berea sí estaban interesados, tenían un corazón dispuesto para escuchar la palabra y para seguir la verdad. No se pusieron con un prejuicio. No, aquí tenemos la ley de Moisés, aquí nosotros sabemos las escrituras, nosotros sabemos lo que hay que hacer. No, ellos escucharon con atención, pero comprobaban a ver si era verdad lo que Pablo y Silas les enseñaba a ellos. Entonces, lo que sí yo les puedo decir para terminar para cerrar este paréntesis de una reflexión en medio del estudio que estamos haciendo, es que es muy difícil, y aquí yo quiero esto, hasta yo lo escribí porque, miren, se lo voy a leer textual. Dice: es muy difícil, y esto quiero que quede claro en la mente de todos, es muy difícil que una persona realmente sincera, pon atención, es muy difícil que una persona realmente sincera, noble y de mente abierta y sin prejuicios, que está buscando la verdad, al escuchar el evangelio e investigar si es cierto lo que predicamos, no se convierta a Cristo al final. Eso yo quiero que lo tengan presente, muy presente, y así entenderán por qué hablamos con personas que al final de cuentas no hacen caso, al final de cuentas pues no obedecen. Nosotros quedamos leyendo el versículo 11, ¿verdad? Porque pasamos esa reflexión, pero continuamos ahora en el 11. La exhortación, mis amados hermanos, es que nosotros debemos ser como los de Berea, no como los de Tesalónica. Porque los de Berea fueron verdaderos cristianos que preguntaban y juzgaban de una manera diligente, de acuerdo a las escrituras, lo que Pablo decía. Entonces, aquí vamos a hacer un énfasis, de acuerdo a las escrituras. ¿Qué significa? Bueno, los de Berea reciben a estos predicadores, a Pablo y a Silas. ¿Y qué hicieron ellos para determinar si lo que decía Pablo y Silas era verdad? Entonces dijeron: déjame pensar y analizar de acuerdo a mi razonamiento, a ver si lo que estos hombres están enseñando aquí es correcto. Vamos a ver qué yo pienso, qué yo puedo deducir. Esa fue la actitud de los de Berea, para determinar si Pablo y Silas estaban enseñando algo verdadero. No, ¿verdad que no fue eso? Entonces, vamos a ver otra posibilidad. Sería como que esta gente en Berea dijeron: vamos a esperar a la noche para yo soñar y ver que Dios me habla y me dice en sueños si lo que Pablo y Silas están enseñando es verdad. Fue así que hicieron. Bueno. Y apareció alguno de los de Berea que dijo: no, Dios me dijo que Pablo y Silas están hablando el consejo de Dios. Eso fue lo que pasó, lo que nos dice. No, en el 11 no. Aprendemos otra actitud de recelo. Espérate,
vamos a ver lo que tú dices, pero vamos a comprobarlo con las escrituras. Tú estás diciendo que este es el Cristo que las escrituras están anunciando, pero vamos a ir a las escrituras a ver dónde lo dice. Es decir, que todos los días, que también otra cosa que vamos a señalar, no es que ellos cuando comprobaron al principio que Pablo y Silas hablaban verdad, dijeron, no, pues ya estamos relajados y vamos ahora a poner atención a lo que él dice, porque ya sabemos que todo lo que va a seguir diciendo es verdad. No, estudiaban todos los días, escudriñaban siempre que se les hablaba algo, ellos estaban pendientes de escudriñar, de comprobar, para ver si estas cosas eran verdad. Y así mismo es que yo quiero que seamos todos, porque el hermano Diego o cualquier otro hermano, no solo aquí en la Iglesia de Cristo en Muñoz, en cualquier parte de República Dominicana, en cualquier parte del mundo, no importa que quien esté hablando con usted tiene muchos años en el Evangelio, no importa que quien esté hablando con usted sea una persona que le demuestre que ha estudiado en diferentes universidades cristianas, etcétera, o que hizo cursos, o que se graduó, o que tiene un doctorado en teología, nada de eso importa, porque ninguna de esas personas estará a la altura del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que hizo fue sentirse bien al encontrar estas personas que estaban buscando la verdad, estas personas que deseaban aprender la verdad. Entonces, para comprobarla, iban a las escrituras. Así cualquier predicador, cualquier evangelista, cualquier persona en las iglesias de Cristo que se acerque a usted, no dé por hecho que es cierto lo que le dice. Usted siempre tiene que estar pendiente, siempre, de investigar, de escudriñar y de buscar para que no lo engañen. Entonces yo estoy diciendo algo contrario a la palabra. No, yo quiero que nosotros imitemos a esta gente de Berea, que escuchemos, sí, con atención, con una mente abierta, dispuesta, pero que sí estemos también preparados para investigar y escudriñar y no creer todo lo que se nos diga. Eso es la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. Esto es lo que nosotros tenemos que alentar. Nosotros no podemos alentar como personas que enseñamos o como que predicamos, alentar que los hermanos tengan una confianza plena en lo que decimos, porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos sentirnos bien cuando los hermanos quieren comprobar que cualquier cosa que estemos enseñando sea ahora en la actualidad conforme al Nuevo Testamento. Miren, hermanos, hay que notar algo, y esto también nos da una enseñanza muy grande acerca del mundo actual y sobre todo en el mundo religioso, porque vamos a observar que hay falsos maestros, porque dice la palabra, está profetizado que vendrían falsos maestros propagando enseñanzas erróneas. Pero esto no sería lo peor. Lo peor, hermanos, es que haya personas que le digan amén a todas estas cosas que dicen estos hombres. Hombres que se hacen o se dan a conocer como predicadores del evangelio de la prosperidad. Pues eso no existe aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No conocemos lo que es evangelio de prosperidad, pero hay predicadores del evangelio de la prosperidad. Y lo más grave no es estos predicadores, sino la gente que se sienta y escucha y le dice amén a todas estas cosas que le vienen a la mente a estos hombres y algunas mujeres. Esto es algo muy grave. Entonces, hermanos, también en la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, queremos ser como los de Berea, es decir, como el apóstol Pablo y Silas, que nos sintamos bien cuando encontramos hombres y mujeres que escudriñan, y también los mismos hermanos que están, por ejemplo, sentados en cualquier lugar escuchando, que tomen esa actitud de estar siempre escudriñando y siempre comprobando si lo que el predicador de turno está diciendo es precisamente lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, este mundo nunca debe ser el modelo a seguir, porque fíjense, lo que sucede en ese mundo es que muchas personas, en vez de querer ser como los de Berea y recibir la palabra con solicitud y escudriñar para conocer la verdad, ¿usted sabe lo que hacen ellos? Bueno, pues mucha gente lo que le gusta de estos predicadores es porque ellos hablan lo que la gente quiere oír.
Y por eso miles y miles y miles y miles de personas van ahí caminando ahí detrás de estos predicadores del evangelio, de la prosperidad, de estos predicadores y predicadoras modernos, que no los encontramos, no hay nada de referente en la palabra de Dios. Pero entonces mucha gente, en vez de tomar la actitud de aquella gente de Berea, mucha gente hoy lo que hace es seguir a estos hombres y algunas mujeres que se atreven a hacer esas cosas y le dicen amén a esas enseñanzas falsas. Hay que tener mucho cuidado, por eso la actitud de cuando se escucha, comprobar si lo que se escucha es correcto, comprobando con la palabra de Dios, es la mejor actitud que pueden tener los miembros del cuerpo de Cristo. En conclusión, hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo es y debe seguir siendo la que predica con fidelidad, la que diligentemente escudriña y estudia y somete todo lo que recibe al único criterio válido. ¿Cuál es el único criterio válido? ¿La autoridad de qué? La autoridad de la palabra, la autoridad de la Biblia. Además, la iglesia de Cristo debe ser la que soporta con aflicción, la que soporta aflicción y persecución debido a su fe, como le pasó a Pablo y Silas, que fueron perseguidos, que estaban afligidos por esa persecución, pero debido a que ellos andaban haciendo cuentos, haciendo tropelías y cosas malas. No, era debido a la fe, porque ellos andaban predicando el evangelio. Entonces, como consecuencia de predicar la verdad, le vino a ellos esta aflicción, esta persecución. Asimismo ocurre en el día de hoy, hermanos. Se lo he dicho anteriormente, no se sorprendan de la persecución que tenemos, porque es que andamos predicando la sana doctrina y a mucha gente no le conviene. Entonces la iglesia de Cristo es además la que con un amor que el mundo no conoce, sirve a los hermanos en el avance del reino de Dios. Esta es una forma de nosotros servir a los hermanos, siempre que lo que hablamos esté sustentado en la palabra. Los cristianos de Berea, entonces podríamos decir que son un ejemplo para nosotros, porque fueron hombres y mujeres nobles, abiertos y receptivos para escuchar, pero estuvieron dispuestos siempre a examinar las fuentes de lo que le traían de las nuevas enseñanzas. Siempre estaban examinando con un propósito. Esto también, hermanos, resistieron, algo que debemos nosotros imitar, resistieron las influencias negativas y externas en forma de persecución y rechazo de los de Tesalónica. Y en cambio, ¿qué hicieron ellos? Darle apoyo a esos dos predicadores. Yo quisiera buscar aquí, si me permiten, vamos a ver aquí. Sí, aquí lo tengo. Yo quiero compartir, yo quiero compartir el mismo versículo 11, pero en versiones distintas de la Biblia. Por ejemplo, en Dios habla hoy, el versículo 11 dice: estos judíos que eran de mejores sentimientos, para que tengamos una idea más amplia, cuando dice que eran más nobles, dice, de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje, y día tras día, aquí yo lo pongo en rojo esto aquí, y día tras día estudiaban las escrituras. Fíjense, yo quiero que nosotros imitemos a los de Berea, porque si yo hago la pregunta, ¿estudian ustedes la Biblia día a día? Bueno, no me respondan ahora, pero háganse esa pregunta, respóndanse ustedes mismos. Si vamos a imitar, si vamos a hacer como los de Berea, entonces tenemos que hacer eso. Dice que ellos día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Entonces la actitud que debe tener la iglesia de Cristo en Muñoz, y me atrevo a decir todas las iglesias de Cristo en el país y fuera del país, es que los que enseñan, los que predican, le enseñen esta gran verdad a los hermanos, para que sepan que nosotros no somos infalibles. Lo que enseñamos, lo que predicamos, no somos infalibles, porque es la palabra. Tenemos que ampararnos primero en lo que dice la Biblia, y ustedes tienen todo el derecho de investigar y comprobar que lo que la persona que está
predicándoles a ustedes, es lo correcto. Y lo correcto es que lo hagan, seguir el consejo de aquellos de los de Berea. Hay otra versión donde dice los bereanos, porque en una ciudad, Berea, ¿verdad? Entonces los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses. Y dice, y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Estamos hablando de un apóstol de la talla de Pablo y otro guerrero, Silas. Y aún así, estos hombres que venían de Dios, pero ellos tenían que examinar y comprobar. Es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros, que estemos pendientes siempre de examinar, de escudriñar, de comprobar si lo que la persona que está aquí parado, o que está al lado nuestro, o que esté donde esté, lo que nos está enseñando, hay que comprobar siempre si es cierto. No podemos depositar nuestra confianza en ningún hombre, por más estudios que tenga, por más años que tenga. La confianza debe estar en Cristo y en su palabra. Otra versión nos dice, dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Ven que cada una que vemos aquí, bueno, como que nos trae una idea un poquito más amplia de este texto bíblico. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo. Eso es muy bueno siempre, escuchar con entusiasmo la palabra. Que no estemos nosotros allí el día en que se está enseñando, predicando, entonces estamos ahí como que no estamos durmiendo o que no estamos interesados. No, hay que poner entusiasmo, porque es de la palabra que se está hablando, de lo más importante. Entonces aquí lo dice. Escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y vuelve otra vez algo que me gusta. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces yo me sentiría conforme con que ustedes hagan lo mismo. Que aunque yo esté aquí predicando, ustedes tomen notas. Y que luego vayan a la palabra del Señor y ustedes puedan comprobar que lo que el hermano Diego les está diciendo es lo correcto. Creo que debería ser así aquí y en todas las iglesias de Cristo. Dice otra versión, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Con toda avidez. Esa expresión, con toda avidez, la hermana Elena sabe que me recuerda cuando un joven me regaló un tratado. Y me regala ese tratado. Estábamos estudiando juntos en un colegio y estábamos estudiando de noche, recuerdo, y me regala este tratado. Bueno, pues cuando yo me llevo ese tratado y lo leo en mi casa, entonces veo que dice, le tienen confuso las muchas iglesias de que hay. Bueno, el que dice, conozca a la iglesia de Cristo establecida por Cristo en Jerusalén. Eso hace ya muchos años, poco más de 40. Entonces ese tratado me dio a conocer lo que es la iglesia de Cristo. Y como yo leí ese tratado, siempre le hago la historia con avidez. Dice, no, yo me lo comí. Entonces Elena se ríe. Yo devoré ese tratado, porque la pregunta inicial de una vez captó mi atención. Entonces, por eso me recuerda, dice, el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las escrituras para ver si en verdad lo que se les, si era verdad lo que se les anunciaba. Y otra versión dice, los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica, y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. No hay más que abundar sobre eso, porque ya lo tenemos bastante claro. En el mundo no podemos ver un modelo. Respetamos lo que hacen los demás, pero nosotros tenemos que hacer lo que dice Cristo. Fíjense lo que dice 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo. Diríamos que este sistema mundano con su filosofía, modas que están enfrentadas al reino de Dios. Y dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, vamos a decir, por muy atractivo y deseable que pueda parecer, todo es un engaño, todo es mentira. Y además todo es temporal. Entonces los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida
nada de esas cosas, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, este mundo te puede ofrecer, y a los amigos te puede ofrecer una diversión engañosa y temporal, pero lo que Dios ofrece es vida eterna. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es que tengamos nosotros la actitud de aquellos de Berea, que escuchan con atención, con entusiasmo la palabra, pero comprueban que todo lo que se está hablando allí, o la enseñanza que están recibiendo, entonces ellos están comprobando que es la verdad. Amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad, sobre todo aquellos que tenemos la vocación y dedicamos todo nuestro tiempo a enseñar el mensaje, a anunciar el evangelio. Una gran responsabilidad, porque así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, es lo mismo que nos diría a nosotros en 2 de Timoteo 4, del 2 al 4. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Dice, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. No es el momento que queramos, sino todo, en todo tiempo. Dice, muéstrale a la gente sus errores. Así lo dice bien claro. Corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Cuando aquí habla de la buena enseñanza es la sana doctrina. Dice, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso a veces encontramos personas, le hablamos el evangelio, sin alteración, sin cambio, la sana doctrina, y corren detrás de lo que quieren oír, detrás de otras enseñanzas. Entonces, bueno, pues nosotros cumplimos con hablar de la palabra tal y como es. Dice, por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír, porque no quiere oír la enseñanza sana, la sana doctrina. Y dice el 4, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Mis amados hermanos, hablemos lo que dice la Biblia, porque en Juan 7:18 dice, el que habla por su cuenta su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Alguien que se pare aquí, alguien que se siente a su lado, alguien que hable con usted en cualquier lugar, procure que lo que hable sea conforme a la Biblia, porque si habla por su propia cuenta, lo que está buscando es su propia gloria. Y para terminar, mi amado hermano, siga un consejo o dos le voy a dar una ñapa. El primero está en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y finalmente, primera de Pedro 4:11, que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y que ese mismo Dios Todopoderoso les bendiga en esta mañana.